¿Podrían, por favor, entonces entrar a poner presentes? Ok. Ok, creo que en teoría ya, ¿verdad? Ya deben haber estado todos presentes. Muy bien. Bueno, chicos, la semana pasada ya hemos empezado a ver el uso de la fuerza normal en problemas de física. Hoy vamos a ver unos ejemplos más de cómo se utiliza esta fuerza. La clase pasada hemos hecho un ejemplo en el que teníamos una mesa, teníamos una masa, pero una masa colocada sobre una mesa horizontal y habíamos visto que cuando la masa está sobre una mesa horizontal, la fuerza normal tiene un valor igual al peso de la masa. La masa puede ser, por ejemplo, el libro de biología. Entonces vamos a ver un caso en el que la fuerza normal no es igual al peso. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo de la fuerza normal. Entonces, vamos a imaginar que tenemos nuevamente la mesa de madera, de escritorio, digamos. Y entonces vamos a dibujar el famoso libro de biología, tan grande y voluminoso como es, ¿verdad? Ahí está el libro de biología. Ok, vamos a decir entonces que el libro de biología está en reposo sobre una mesa y tiene una masa M. Pero esta vez se aplica una fuerza externa, como se muestra, como voy a mostrar en la figura. Entonces, vamos a dibujar primero un sistema de coordenadas para guiarnos en nuestros cálculos. Un sistema de coordenadas casi siempre tiene un eje vertical y un eje horizontal. Al eje horizontal lo llamamos el eje X y al eje Y, el eje vertical lo llamamos el eje Y, como hacemos en matemáticas, ¿verdad? Entonces, alguien externo al libro, una persona, digamos, viene y aplica una fuerza en esta dirección. O sea, alguien viene y aplica una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Digamos que esta es una fuerza que vamos a llamar la fuerza F. Y tiene un valor de, pongámosle, 50 newtons. La masa del libro de biología, digamos, que es igual a cuánto puede tener un libro de biología de masa. Digamos que 5 kilogramos. No estoy seguro. 5 kilogramos. 5.0. Y la fuerza F forma un ángulo de 30 grados con la línea vertical. ¿Okay? Esos son los datos que yo les doy a ustedes. Entonces la pregunta va a ser la siguiente. Determine el valor de la fuerza normal sobre el libro y determine la aceleración que puede tener el libro sobre la mesa. Muy bien. Vean que en el enunciado de una pregunta, como en este caso, es posible que ustedes no les den
la, la dirección de todas las fuerzas, porque a veces es necesario que ustedes las identifiquen por ustedes mismos. Entonces, en un problema como este, tenemos que identificar qué otras fuerzas, aparte de la fuerza aplicada que estoy dibujando acá, se están aplicando sobre el libro. Una fuerza que naturalmente siempre aparece, sin importar qué, es la fuerza del peso o la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, como es sabido, apunta verticalmente hacia abajo. Y es igual a la masa por la gravedad. Y nosotros deberíamos entonces observar que como la mesa está haciendo contacto con el libro, tiene que aparecer una fuerza normal sobre el libro. La fuerza normal, como vimos en la clase pasada, es una fuerza que apunta perpendicular a la superficie. Eso quiere decir que apunta verticalmente hacia arriba. Y el valor de la fuerza normal, en este caso, es desconocido. Tenemos que determinarlo. Para encontrar entonces las dos cantidades que nos están pidiendo, que sería el valor de la fuerza normal y la aceleración, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton por componentes. Es decir, primero en la dirección del eje Y y luego en la dirección del eje X. Ponemos primero la fórmula para el eje Y. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a la masa del libro multiplicado por la aceleración del libro. Pero bueno, aquí es sumatoria. Pongámoslo así. Y tenemos que ver entonces cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el libro y que tienen alguna componente sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces, dan, por ejemplo, el peso apunta hacia abajo. Eso quiere decir que el peso es una fuerza que tiene componente en el eje Y. La normal apunta hacia arriba, también tiene componente en el eje Y. La fuerza aplicada no es completamente vertical, sin embargo, tiene una componente en el eje Y que podemos sacar utilizando alguna función trigonométrica. Por lo tanto, vamos a ver, esta sumatoria, es decir, esta expresión que está del lado izquierdo de la ecuación, tendría que ser entonces la normal hacia arriba, entonces la pongo como una cantidad positiva en esta sumatoria. El peso que apunta hacia abajo, entonces va negativo, menos mg. Y la componente vertical de la fuerza aplicada. Vean que la fuerza aplicada forma un ángulo de 30 grados con el eje Y. Eso quiere decir que el cateto adyacente, en este caso, es el eje Y, ¿verdad? Y la fuerza, si bien se aplica desde arriba, la fuerza tiene una dirección hacia abajo, ¿verdad? O sea, la flecha va hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que la componente vertical de esta fuerza tiene que ser negativa porque la fuerza va dirigida hacia abajo. Entonces ponemos menos la fuerza aplicada por el coseno de 30. Igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Ok. Una vez que hemos llegado a este punto, observamos que tenemos dos cantidades que no conocemos. No sabemos qué valor tiene la normal y en teoría tampoco sabemos qué valor tiene la aceleración. Sin embargo, como el libro se encuentra en reposo sobre la mesa, podemos tener la certeza de que la aceleración en Y tiene que ser cero, ¿verdad? Porque el libro, sencillamente decimos que no se mueve
sobre el eje Y. Así que esto quiere decir que la normal menos el peso menos f coseno de 30 es igual a 0 y por lo tanto la normal es igual al peso más f coseno de 30. Sí. Este es el principal resultado que quería llegar. La vez pasada nos encontramos con que la normal era igual al peso, pero en este caso la normal no es igual al peso. La normal es igual en este caso al peso más f cos de 30. Y f cos de 30 es la componente vertical de la fuerza aplicada. Eso quiere decir que la normal, en este caso, es inclusive mayor que el peso. Tiene sentido porque recuerden que la normal es una fuerza que mide qué tanto contacto hace el libro con la mesa. Si ustedes llegan y aplican una fuerza hacia abajo, ustedes están aumentando el contacto, por decirlo así, aumentan el contacto que hay entre el libro y la mesa. Y por lo tanto la normal tiene un valor que es inclusive mayor. Así que esto es un caso en que la normal no es exactamente igual al peso. La normal, entonces, es igual a 5 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado más 50 newtons por el coseno de 30. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 92.3 newtons. La normal es igual a 92.3 newtons. Esa era una de las preguntas. Y ahora la otra pregunta era determina la aceleración. Para determinar la aceleración, hacemos sumatoria de fuerzas, pero en el eje X. Igual a la masa del libro por la aceleración del libro en el eje X. Y vean que es muy importante que cuando ustedes escriban la aceleración le pongan un índice para recordarse si es en el eje Y o en el eje X. En este caso, como pueden ver, la única fuerza que tiene alguna componente en el eje X es la fuerza aplicada. Ni el peso ni la normal tienen componente en el eje X. Solamente la fuerza aplicada. Y de hecho, como la fuerza aplicada apunta hacia la izquierda, tiene que ser negativa. Así que sería menos F seno de 30, que la fuerza aplicada forma un ángulo con el eje Y, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto sería el eje X. Igual a la masa por la aceleración en el eje X. En este caso, a nosotros no nos consta que la aceleración del eje X sea 0. De hecho, con toda seguridad, el libro va a empezar a moverse hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, va a haber una aceleración que apunta hacia esta dirección. La aceleración va a apuntar hacia la izquierda. Con esto, llegamos a que la aceleración en el eje X es igual a menos F seno de 30 dividido entre la masa. Así que la aceleración tiene que ser igual a menos 50 newtons por el seno de 30 dividido entre 5 kilogramos. Y esto nos da menos 5 metros entre segundo al cuadrado. La aceleración en X es menos 5 metros entre segundo al cuadrado. O bien, podemos decir que la aceleración como una cantidad vectorial es menos 5
metros entre segundo al cuadrado en I. ¿Ok? Porque dirige hacia la izquierda. Ahora, no siempre la normal es una fuerza vertical. De hecho, puede ser que inclusive la fuerza normal sea horizontal. Vamos a imaginar que tenemos una superficie horizontal y que tenemos dos cajas que con el fin de distinguirlas bien, las voy a dibujar de diferentes colores. Va a haber una caja de color rojo y una caja de color verde. Así. La caja de color rojo la vamos a llamar la caja A y la caja de color verde vamos a llamar a la caja B. ¿Ok? Y van a tener masas diferentes. La masa de la caja A va a ser de 10 kilogramos y la masa de la caja B va a ser de 5 kilogramos. Y les voy a decir que hay una persona que se coloca detrás de la caja roja, de la caja A, y entonces, ¿cómo dijo esto? Entonces esa persona empuja la caja roja con una fuerza dirigida hacia la derecha, completamente horizontal. Entonces esa fuerza que aplica la persona se llama la F. F tiene un valor de, pongámosle, 70 newtons. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. Determine la fuerza de contacto entre las cajas y encuentre la aceleración con la que se mueven sobre la superficie. Ok. Para empezar, vean que la persona está empujando la caja roja. No está empujando la caja verde, aunque la caja verde probablemente se vaya a empezar a mover debido al contacto que está haciendo sobre la caja roja. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el análisis de fuerzas sobre las cajas, tenemos que hacer un análisis por separado sobre cada una de las cajas. Entonces, vamos a hacer primero el análisis sobre la caja roja, sobre la caja A. Análisis sobre A. Entonces, voy a hacer otro dibujo más agrandado, vamos a decir un dibujo con zoom, ¿verdad? De lo que está pasando sobre la caja A, ¿verdad? Para este dibujo, yo voy a dibujar un sistema de coordenadas solo para la caja A. Entonces tenemos un eje Y y tenemos también, perdón, un eje X. Ok, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la caja A? Para empezar, sabemos que, disculpen chicos, disculpen. Para empezar, sabemos que hay una fuerza que está empujando desde la izquierda. Disculpen chicos, voy. Ahora sí, gracias chicos. Muy bien. Entonces, hay una fuerza que apunta, que empuja desde la izquierda, pero que apunta hacia la derecha. Esa fuerza es la fuerza aplicada a F, ¿verdad? Recuerden, lo que importa no es desde dónde viene,
sino hacia dónde va. Aunque la fuerza F se aplica desde el lado izquierdo, la fuerza F apunta hacia la derecha. Ok. Y esa es la única fuerza que el problema menciona expresamente. Pero nosotros tenemos que recordar que aparte de esta fuerza, existen otras fuerzas más actuando sobre la caja. Para empezar, ¿verdad? Sin ir más lejos, la fuerza de gravedad, es decir, el propio peso de la caja, siempre está actuando. Y el peso es una fuerza que apunta verticalmente hacia abajo. Entonces vas a poner aquí, la fuerza que apunta hacia abajo sería la masa de la caja A, MA, ¿verdad? Por gravedad. Luego, debajo de la caja roja tenemos una superficie horizontal, es la mesa o es el piso sobre la que se encuentra. Así que la caja roja experimenta una fuerza normal de contacto con la caja, con el suelo, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de contacto apunta verticalmente hacia arriba y la voy a llamar la normal A, NA, para distinguirla de la fuerza normal que eventualmente va a tener la caja B, ¿verdad? Pero eso no es todo. También sabemos que existe un contacto entre la caja roja y la caja verde. Así que, de hecho, también sabemos que existe una fuerza normal de contacto. La caja roja empuja a la caja verde hacia la derecha y, por lo tanto, según la tercera ley de Newton, también entonces tenemos que la caja verde empuja a la caja roja hacia la izquierda. Aunque al final no la esté moviendo, la caja verde sí hace una fuerza de reacción sobre la caja roja y la empuja hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí aparece un par de fuerzas. Una fuerza de contacto que empuja la caja roja hacia la izquierda y una fuerza de contacto que empuja la caja verde hacia la derecha. Voy a llamar a esta fuerza la normal N a B. N a B. Las dos son iguales, solamente que una apunta hacia la izquierda y otra apunta hacia la derecha. Entonces, cuando yo incluyo esto dentro de este diagrama, la normal NAB apunta hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces, para resumir, tengo 4 fuerzas actuando sobre la caja roja. La fuerza aplicada, F, la normal, que surge del contacto entre la caja roja y el suelo. Luego tengo otra normal que surge del contacto entre la caja roja y la caja verde, que es distinta a la normal NA, o sea, son diferentes, y tengo el peso de la caja roja. Y con esto yo puedo plantear entonces un sistema de ecuaciones para la caja roja. Aplico entonces la sumatoria de la segunda ley de Newton. Escribo entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa de la caja roja por la aceleración, vean esto, la aceleración de la caja roja, o sea, la caja A en el eje Y. Ahora a la aceleración le pongo 2 índices. Le escribo la letra A para recordarme que es solamente la aceleración en la caja roja, que en teoría podría ser distinta de la caja verde, ¿verdad? Y le pongo la letra Y para recordarme que es la aceleración solo en el eje Y. Y vemos cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y, que son la normal y el peso, ¿verdad? La normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Así que escribo más NA menos MAG es igual a la masa A por la aceleración A en el eje Y.
Se supone, ¿verdad? O se sobreentiende que la caja roja solamente se va a mover en la dirección horizontal y que no se va a mover en la dirección vertical. Entonces, esta aceleración en el eje Y la podemos tomar perfectamente como cero. Entonces, tenemos que NA menos MAG es igual a 0 y por lo tanto la normal NA es igual a MAG, o sea, es igual al peso, ¿verdad? De la caja roja. Por lo tanto, la normal es igual a 10 kilogramos por 9,8 y eso da 98 newtons. Okay. Después, planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de la caja A multiplicada por la aceleración de la caja A en el eje X. Vamos a ver qué fuerzas se pueden incluir aquí. Tenemos la fuerza aplicada F y tenemos ahora la normal que aparece del contacto entre la caja roja y la caja verde. Vean que aunque la fuerza aplicada F se aplica desde el lado izquierdo, esta fuerza apunta hacia la derecha. Por lo que desde el punto de vista de vectores es una fuerza positiva, ¿verdad? Mientras que la normal se aplica hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Así que tenemos que la fuerza aplicada F menos la normal NAB es igual a la masa de la caja A por la aceleración de la caja A en el eje X. En esta ecuación tenemos dos cantidades que no conocemos. No tenemos la normal de contacto entre las dos cajas y tampoco tenemos la aceleración de la caja A, ¿verdad? Entonces, aunque esta ecuación matemáticamente es correcta, no podemos utilizarla todavía para encontrar las variables desconocidas. Por lo cual, vamos a dejar esta ecuación aquí, quedita por un rato, mientras hacemos el mismo análisis que hicimos, pero actuando sobre la caja verde. Voy a dejar un asterisco sobre esta caja. Voy a ponerle mejor un número. Voy a poner a esto la ecuación 1. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer este mismo análisis que acabamos de hacer, pero para la caja verde. Por lo tanto, voy a hacer otro diagrama de las fuerzas que actúan sobre la caja verde. Y para eso voy a pasar de página. Voy a darles un chance para que copien. Ahora, vamos a hacer un diagrama para la caja B. Vamos a poner aquí análisis para B. Entonces, hacemos un diagrama solo para la caja B. Así. Incluyo también los ejes X y Y. Muy bien. Ahora, como les dije antes, la fuerza que aplica la persona se aplica solo a la caja roja. La caja verde no se da cuenta o no es consciente de que esta persona existe. O sea, no la percibe porque no es parte de su entorno. Lo que sí es parte de su entorno es el contacto que hace con la caja roja que sí está a la par. Por lo tanto, la normal NAB es una de las fuerzas que experimenta la caja verde. La normal NAB
apunta hacia esta dirección. NAB, hacia la derecha. La caja B también experimenta naturalmente su propio peso hacia abajo, MBG. Y como hace contacto con la mesa horizontal, tiene que experimentar también una fuerza normal hacia arriba, que voy a llamar NB, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo tuve que sacarme tres normales, NB. Una normal por cada superficie de contacto. Y ya, no hay más fuerzas actuando sobre la caja B. Hacemos uso de la segunda ley de Newton. Ponemos primero en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa de la caja B por la aceleración de la caja B en el eje Y. En el eje Y tenemos dos fuerzas, la normal que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo. Por lo tanto, ponemos la normal NB menos MBG es igual a MB por la aceleración del bloque B en el eje Y. La caja verde tampoco se supone que experimente ningún movimiento vertical, ¿verdad? Si se mueve solamente en la dirección horizontal. Así que eso quiere decir que la aceleración en el eje Y también es cero, ¿verdad? Porque no se mueve en la dirección vertical. ¿Okay? Por lo tanto, se desprende que la normal en B menos el peso del B es cero, y por lo tanto la normal es el peso. Así que es igual a 5 kilogramos por 9,8. NB es igual a 49 newtons. ¿Ven? 49 newtons. La otra ecuación es para el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de B por la aceleración en B en el eje X. Y es muy fácil porque en este caso solamente hay una fuerza que actúa en el eje X, que es la normal NAB. Ponemos entonces NAB es igual a la masa B por la aceleración de la caja B en el eje X. No nos consta que esta aceleración sea cero. Perfectamente puede ser distinta de cero. Pero el problema es que aquí también tenemos dos cantidades que no conocemos. No conocemos esta normal y tampoco conocemos esta aceleración, que es algo parecido a lo que pasaba con esta otra ecuación de acá. Entonces, vamos a llamar a esta la ecuación 2. A veces en física no podemos simplemente resolver una ecuación desde el principio del problema, sino que tenemos que esperarnos a plantear más ecuaciones porque es posible que tengamos más de una variable que no conocemos. Y la única forma de despejar las variables es mediante un sistema de ecuaciones, que es justamente lo que acaba de ocurrir en este caso. Entonces, voy a copiar esta ecuación de acá, la de la caja roja, ¿verdad? Y esta otra ecuación acá, la de la caja azul, o la caja verde, perdón, en la siguiente pizarra. Entonces tenemos lo siguiente. La ecuación 1 decía entonces que
la fuerza aplicada menos NAB es igual a la masa de la caja A por la aceleración de la caja A en el eje X. Y la segunda ecuación decía que la normal NAB era igual a la masa de la caja B por la aceleración de la caja B en el eje X. Ok, entonces tengo dos ecuaciones y ¿cuántas variables desconocidas tengo? Bueno, vean que tengo la normal NAB que aparece en dos lugares diferentes. Tengo también la aceleración de la caja A en el eje X y tengo la aceleración de la caja B en el eje X. Así que esto podría parecer un problema porque tengo entonces tres variables desconocidas y solamente tengo dos ecuaciones para resolverlas. Y en un principio eso no se puede resolver así, ¿verdad? Porque para poder despejar tres variables desconocidas, yo requiero conocer tres ecuaciones independientes. Pero aquí sucede algo muy interesante, ¿verdad? Si nos regresamos al dibujo del problema, entonces podemos ver, ¿verdad? Que en realidad es evidente que las dos cajas se deben mover juntas, ¿verdad? Es decir, la aceleración que tenga la caja A en el eje X va a tener que ser necesariamente la misma que la caja B, porque la caja A está empujando a la caja B, o sea, las dos se mueven juntas, no es posible que una acelere más que la otra. Eso podría pasar, digamos, si de alguna forma la caja A y la caja B estuvieran conectadas por un resorte o por una cuerda, pero si el contacto es directo entre ellas dos, entonces necesariamente tenemos que la aceleración de una va a tener que ser igual a la aceleración de la otra. Así que eso quiere decir que la aceleración de la caja A en el eje X es igual a la aceleración de la caja B en el eje X. Por lo que podemos llamar a estas dos variables simplemente como la aceleración en X, ¿verdad? Entonces, esto surge, o esto se propone porque las dos cajas se mueven juntas. Entonces, cuando yo reemplazo AX y ABX con AX, las dos ecuaciones se convierten en lo siguiente. La ecuación 1 entonces sería F menos NAB es igual a la masa A por la aceleración en X, y la ecuación 2 sería que la normal NAB es igual a la masa B por la aceleración en X. ¿Ok? Y ahora sí, ahora tengo dos ecuaciones y dos variables desconocidas. Mis variables desconocidas son la normal de contacto entre las dos y la aceleración de las cajas. Y entonces, para resolverla, tengo que utilizar entonces algún sistema para resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es cuando tenemos dos ecuaciones para despejar dos variables. O cuando tenemos tres ecuaciones para despejar tres variables. Casi siempre, un sistema de ecuaciones se resuelve sustituyendo una variable en términos de la otra. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es que yo puedo reemplazar este NAB por MBAX. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a meter dentro de este paréntesis esta ecuación de acá. Voy a decir entonces que la fuerza aplicada menos, abro paréntesis, MBAX, cierro paréntesis, es igual a MAX. Y por lo tanto la fuerza aplicada
es igual a mb a x más m a x. Ahora, en esta ecuación solamente tengo una variable que no conozco que es ax. Ya la puedo despejar sin ningún problema, porque recuerden que la fuerza F se refiere a la fuerza que aplica la persona sobre la caja roja. Antes de hacer eso, sin embargo, quiero que ustedes vean un momento el significado de esta ecuación. Yo puedo escribir esta ecuación factorizando las aceleraciones. Entonces, como que F es igual a, abro paréntesis, mb más ma por la aceleración en x. Ahora, a esta ecuación yo le puedo dar un significado especial. Lo que esta ecuación quiere decir es que cuando aplico la fuerza F, hay un objeto de masa mb más ma que se mueve con aceleración ax. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo perfectamente pude desde un principio venir y encerrar las dos cajas dentro de una sola. E imaginarme que esto es una sola caja que tiene una masa igual a la masa A más la masa B, ¿verdad? O sea, realmente son dos cajas diferentes, pero por lo menos desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, se comporta como si fuera solo una caja, una sola caja que tiene una masa MA más MB, ¿verdad? Quizá, si ustedes hacen eso, podrían inclusive resolver este problema más rápido. Sin embargo, quise hacerlo de la forma lenta para que vieran de dónde venía esto, ¿verdad? Una vez que tengo esto, entonces es muy sencillo despejar la aceleración. Tengo que la fuerza F es igual a mb más ma por ax. Y por lo tanto, ax es igual a la fuerza F dividido entre la masa mb más la masa ma. La fuerza F era de 70 newtons, mb era 10 kilogramos y ma era 5 kilogramos. 70 newtons entre 10 kilogramos, no, mentira, ¿cuál era la de 5 y cuál era la de 10? MB es 5 y MA son 10. Entonces aquí ponemos entre 5 kilogramos más 10 kilogramos. Y eso tiene un valor de 4.7 metros entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la aceleración con la que se mueven ambas cajas. Se mueven igual. Entonces, ambas cajas tienen una aceleración de 4.7 metros entre segundo al cuadrado. Ahí, ¿verdad? Ahí, tomando en cuenta que eso tiene varios decimales, entonces, bueno, 4.7, 4.67, está bien, ¿verdad? Entonces, con eso resolvemos la primera parte del problema. Luego, la otra parte del problema involucraba calcular la fuerza de contacto entre las dos cajas. O sea, es encontrar el valor de la normal NAB. Para calcular NAB, yo puedo usar cualquiera de estas dos ecuaciones. En teoría, las dos ecuaciones deberían darme el mismo valor para NAB. Voy a usar la segunda ecuación porque es más sencilla, porque ya tiene despejado NAB. Yo podría decir entonces que NAB es igual a la masa B por la aceleración en X. Y vean que yo ya sé qué valor tiene la aceleración en X porque la acabo de calcular. Entonces esto sería igual a 5 kilogramos por 4.7 metros entre segundo al cuadrado
Y eso es igual a aproximadamente 24 newtons. Ahí vi que me dijeron que me devolviera a esta pieza, ¿verdad? Es que me devuelvo. Entonces, ya sabemos, ahora sí, que la normal o el contacto que hay entre las dos cajas es de 24 newtons. La otra forma que yo tenía para resolver esto, que es más larga, pero que al fin y al cabo es equivalente, o es lo mismo, es despejarlo de esta ecuación. Yo también pude haber dicho que F menos NAB igual a la masa A por AX, implica entonces que NAB tiene que ser igual a la fuerza F menos M por AX. Entonces, NAB es igual a 70 newtons menos 10 kilogramos por 4.7 metros entre segundo al cuadrado. Y eso también da 24, ¿verdad? Da 24 newtons. Entonces, sea cual sea, ¿verdad? Cualquiera de estas dos debería darnos lo mismo o debería darnos casi lo mismo, ¿verdad? Porque estamos resolviendo para la misma variable. Entonces, ya con eso entonces tenemos la respuesta al problema. La aceleración es de 4.7 metros entre segundo al cuadrado y la normal NAB es de 24 newtons. Vamos a ver un ejemplo rápido, nada más, para entender las normales. Imagínense que yo tengo ahora una superficie horizontal y tengo dos cajas. Tengo una caja roja, que voy a llamar la caja, la masa, bueno, la caja de masa A, o sea, la caja A, en otras palabras, la caja A, y tengo una caja verde, pero la caja verde va a estar arriba. La caja B de masa MB. Y la pregunta simplemente va a ser, determine cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada una de las cajas. Y nada más, no hay nadie que esté empujando las cajas hacia ningún lado. Para hacer esto, ¿verdad? Cuando un problema involucra más de un cuerpo o más de una caja, hay que hacer un diagrama por cada cuerpo. Entonces, yo me vengo y hago primero un diagrama para el cuerpo B. Es el que está arriba. El cuerpo B está aquí, ¿verdad? Para el cuerpo B, entonces, trazo un sistema de coordenadas XY, el eje X, el eje Y la masa B. Y me pregunto, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo B? ¿Verdad? Y la que tiene que salirnos así de inmediato, sin pensarla ni siquiera, es el peso, ¿verdad? El peso de B apunta hacia abajo. MBG. Ahora, como la caja B está tocando a la caja A, eso quiere decir que tiene que haber una fuerza normal entre las dos. Voy a llamar a esta la normal NAB, como en el caso anterior, NAB. Son iguales, nada más que la normal que experimenta la caja B apunta hacia arriba y la que experimenta la caja roja apunta hacia abajo. Entonces aquí viene la normal NAB, ¿verdad? Y si esto está en equilibrio, si no se está moviendo, entonces rápidamente ponemos aquí la sumatoria de fuerzas en el eje Y
es igual a la masa de B por la aceleración de la caja B en el eje Y. Y la sumatoria implica dos fuerzas, implica la normal NAB que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo. Entonces ponemos NAB positivo menos MBG negativo porque va para abajo, igual a la masa B por la aceleración de la caja B en el eje Y. Y como la caja B no se está moviendo, entonces decimos que la aceleración es cero, ¿verdad? Y por lo tanto, de aquí se deduce que la normal NAB menos el peso B es igual a cero. Y por lo tanto, la normal NAB es igual al peso de B. ¿Okay? Pero vean por qué, ¿verdad? La normal es igual al peso de B porque la caja de B es la que está arriba, no la que está abajo. Entonces, aunque es la normal que aparece entre A y B, no depende del peso de A, depende solamente del peso de B. Si ustedes conocen la masa de B, pueden calcular esta normal sin ningún problema. Y lo que hacemos ahora es hacer un diagrama, pero para la caja roja. Entonces me voy a la siguiente pizarra, ¿verdad? Dibujo la caja A. Trazo un sistema de ejes. El eje X. El eje Y. Y identifico las fuerzas. Ok. Para empezar, la caja A, naturalmente, experimenta su propio peso. Experimenta el peso MAG, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra fuerza? Bueno, vimos que como la caja A está en contacto con la caja B, entonces aparece una fuerza normal entre las dos. Y la caja A experimenta entonces la normal NAB empujando hacia abajo. Entonces viene hacia esta dirección. También sabemos que la caja A hace contacto con el suelo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la caja A tiene que experimentar una normal hacia arriba producto del suelo. A esta normal la voy a llamar la normal NA, porque involucra solamente la caja A con el suelo y no involucra en ninguna forma la caja B. Entonces aquí se viene otra fuerza más, que es la normal NA. Ahora, lo que yo quisiera que ustedes vean es que la caja A no siente, eso es muy importante que lo entiendan, la caja A no siente el peso de B. El peso de B no es una fuerza que experimente la caja A. El peso de B es una fuerza que experimenta solamente la caja B y nadie más, ¿ok? Por lo tanto, sería incorrecto que yo dibuje aquí MBG. Porque MBG no es una fuerza que sienta la caja A, ¿verdad? Lo que siente la caja A es la normal NAB. Entonces, cualquier influencia que tenga el peso de B sobre la caja A se transmite a partir de la normal NAB. El peso de B, entonces, repito, no es una fuerza que experimente la caja A. Lo que experimenta la caja A es solamente la normal NAB. El único peso que experimenta un cuerpo es el peso de sí mismo y nada más. Por lo tanto, aquí yo escribo sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa de la caja A por la aceleración de la caja A en el eje Y. De estas tres fuerzas, la única que apunta hacia arriba es la normal NA. Entonces pongo NA, luego
menos NAB menos el peso de A es igual a la masa de A por la aceleración de A en el eje Y. Y como la caja A tampoco se mueve en el eje Y, esta aceleración tiene que ser cero, ¿verdad? Por lo tanto, NA menos NAB menos MAG es igual a cero. Y aquí se deduce que NA es igual a NAB más MAG. Y yo puedo aquí utilizar el hecho de que yo ya sabía que la normal NAB tiene un valor que es igual al peso de la caja B, ¿verdad? Esto yo lo había deducido a partir del análisis que hice sobre la caja B. Entonces, voy a cambiar esto. Voy a decir que NA es igual a MBG más MAG. Es decir, NA es igual a MB más MAG. ¿Qué interpretación le podemos dar a esta ecuación? Muy simple, ¿verdad? NA es igual al peso de las dos cajas juntas. No nos debería sorprender porque en un principio yo pude haber tratado a las dos cajas como si fueran un solo cuerpo, ¿verdad? Y si son un solo cuerpo, si fuera un solo cuerpo, entonces yo tendría, para esta caja combinada, tendría el peso hacia abajo y la normal NA. La normal NA y el peso hacia abajo que es MA más MBG. El peso de las dos, ¿verdad? Pero no nos debería sorprender que al final descubrimos que en efecto la normal NA es igual al peso de las dos cajas juntas.